título, El espíritu de Jezabel. Esto es un pantallazo, es algo que traemos y cada cual seguirá investigando, preguntando al espíritu y pidiendo acerca de este tema. Hace un tiempo que el Señor nos viene inquietando y nos viene hablando y fueron surgiendo un montón de preguntas acerca de esto, que era el espíritu de Jezabel. Y bueno, algo de luz vamos teniendo y seguramente que irá en aumento. Queríamos, en primer lugar, encararlo por el hecho de que es uno de los mensajes que estuvimos recibiendo y tomando las semanas pasadas acerca de los mensajes a las iglesias. Y como tenemos un poco de luz, queríamos exponerlo, empezar a exponer este espíritu de Jezabel y empezar a darnos cuenta, a discernir de qué se trata. Es algo que a mí hace un tiempo atrás, si alguien me decía el espíritu de Jezabel, yo decía, ¿y qué? ¿De qué se trata? Me parecía algo tan lejano y misterioso. Resulta que es algo con lo que estamos tan familiarizados, tan cotidiano, tan metido, convivimos tanto con este espíritu que parece que no nos damos cuenta. Y bueno, le pido al Señor que me ayude. Vamos a mirar primero en Apocalipsis 2, el versículo 20. Apocalipsis 2, 20. Léelo. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y bueno, antes de meternos un poco en lo que ha sido el personaje que se llamaba Jezabel, la que tenemos en el Antiguo Testamento, yo quería poner hincapié en la reprensión del Señor acá. ¿Qué es lo que el Señor está señalando? Y lo dice de una manera bastante confrontativa, ¿no? Porque dice, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer que se dice ser profetisa. Y me puse a entender un poco qué es tolerar. Y los sinónimos de tolerar son soportar, aguantar, sufrir y penar. También es admitir, es permitir, consentir. Consentir es lo mismo que acceder, aprobar, cerrar los ojos, hacer la vista gorda, pasar por alto. Todo eso también es consentir. Y bueno, esa es la llamada de atención a la iglesia. Y bueno, como en primer lugar vamos a tratar de comprender qué es entonces el espíritu de Jezabel, para entonces saber qué es lo que no tenemos que tolerar. Descubrirlo, ir sacándolo a la luz. Entonces ahí sí vamos a poder actuar en consecuencia a lo que el Señor está señalando, acerca de no tolerar esto. Pero tenemos que saber de qué se trata, no es simplemente un concepto, sino que tenemos que descubrirlo y encontrarlo, saber cómo opera, cómo se manifiesta.
Y vamos a ir a Reyes, Primera Reyes, y vamos a conocer un poquito de la Jezabel, la mujer, se llamó Jezabel, que la encontramos en Primera Reyes, capítulo 16. Abrí justo Primera Reyes 16. Es de Dios. ¿Listo? ¿Están en el capítulo 16? De Primera de Reyes 16. En el versículo 30, vamos a leer del 30 al 33, si ya lo quieren anotar, nos cuenta esto. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Acab fue, en este momento, rey de Israel. Y se casó con Jezabel. Esto que les voy a contar lo pueden encontrar si buscan en la Wikipedia, si buscan en internet. Jezabel no era de Israel, no era una mujer, era de los Sidonios. Y era hija de Et-Baal. Acá nos dice que era rey de los Sidonios. Buscando la información, te encontrás con que este señor, Et-Baal, en realidad no era rey, o sea, no era del linaje del que iba a heredar el trono, sino que él mató al que iba a heredar el trono. Él era un sacerdote de Acera, que Acera, Astarte, Astoret, es la reina del cielo, es la diosa de los sidonios, de los fenicios. Y bueno, este hombre, que era el padre de Jezabel, era sacerdote de la reina del cielo y se tomó el reinado. Y llegó a ser en ese tiempo que él estuvo reinando, que eran como 30 y pico de años fue que reinó, se extendió el reinado y fueron muy poderosos en esa época. Y dice la información que en este casamiento que hubo entre Acab y la hija de este rey, hubo alianzas políticas, hubo acuerdos ahí entre el pueblo de Israel y los sidonios. Bueno, esa era Jezabel. Vamos a mirar también en el mismo Primera Reyes, en el capítulo 21, vamos a ver un acontecimiento que sucedió en este tiempo de que Acab era rey y entonces ella era reina. O sea, era la esposa del rey, estaban casados, era la reina. En el capítulo 21, entonces, en el versículo 7, les cuento, como más o menos son los primeros. Acab quería comprar una viña que estaba como al lado del palacio, que estaba cerca, y el dueño, que se llamaba Nabot, no se la quiso vender. El rey le dijo, poner el precio que quieras, yo te la compro, por lo que quieres. Y él dijo, no, porque es la heredad de mi padre y no la voy a vender. Entonces, Acab se deprimió, se puso triste, no quiso comer, se fue a la casa. Y en el versículo 7 nos cuenta que su mujer, Jezabel, le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel?
levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados, se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios de Israel, a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a darte por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. Y vamos a saltar al 25, que dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Entonces, sacamos en claro que la forma en cómo opera Jezabel, cómo se manifiesta, es a través de la incitación. Incitar. ¿Cómo era que se dice? ¿Cómo opera? ¿Cómo se manifiesta? Cómo se manifiesta, cómo opera, a través de la incitación o de incitar. Y les explico qué es incitar. Incitar es impulsar, mover e incentivar a alguien para que realice algo. ¿Puedo repetirlo? Impulsar, Espera. Impulsar. mover e incentivar a alguien para que realice algo. Yo entiendo que esa es la acción principal del espíritu de Jezabel. Incitar, provocar a que se realice algo a través de la manipulación y la seducción, que también lo vamos a estar viendo. Pero es el fin ese de incitar, de hacer que el otro haga algo. Y lo miraba desde Apocalipsis, que dice, porque en Apocalipsis aclara, dice, esa mujer que se dice ser profetisa. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce o incita a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosa sacrificada a los ídolos. Entonces, esa es la acción principal, es el incitar al otro a que haga algo. Es interesante ver que lo que ella le dice acá es muy cierto. Dice, bueno, vos no sos el rey no tiene la capacidad de realizar lo que quiera, es el rey. O sea, él estaba en todo su derecho de él hacer que Nabot se diera su propiedad. Claro, sí, Él claro. tenía todo, es lo que dijo, ¿vos no sos el rey? Entonces, pero ella le dice, no, está bien, quédate tranquilo, yo me encargo. Yo te la voy a dar. Entonces hace todo lo que hizo, tomó el sello del rey, mandó las cartas, inventó
la acusación, hizo todo, lo de muerte, lo apedrean, y después viene y le dice a él, ahí tenés. Él tenía toda la capacidad de hacerlo. Entonces lo que genera también este espíritu es una quietud, una pasividad en el hombre. Y hace ese desorden de que la mujer gobierna, toma decisiones y el hombre está ahí, cuando es él el que tiene toda la capacidad de hacerlo. Porque creo que no dije, una de las cosas es que generalmente el espíritu de Jezabel se manifiesta en las mujeres. No excluye que los hombres también. O sea, No pueden... En el hombre se manifiesta justamente en siendo pasivo y no ocupando el lugar que le corresponde. Sea sacerdote en su casa, sea autoridad en una empresa o en la iglesia o en la nación. Como hemos visto y hemos escuchado, el espíritu de Jezabel se manifestó muy claramente en Eva Perón, y no porque Perón no hubiera tenido capacidad para hacer lo que tuvo capacidad, pero mientras Eva vivió hubo como una especie de estabilidad. Ella confrontaba a los gremios para que no le hicieran paro a Perón. Ella tenía una postura muy agresiva, en el sentido de no tenía pelos en la lengua. Yo conozco un caso de una persona ya mayor, que él me explicaba cómo su padre se había fundido por Eva Perón. Su padre era un productor de colchones y que de repente aparecía Eva con algunos matones y le decía, bueno, mira, toda la producción que tú tenés en este mes tenés que donarla. De esa manera Eva hacía las beneficencias. De esa manera muchos pobres la votaban. ¿Sí? Pero ese hombre terminó fundiéndose porque no podía vender lo que producía, tenía que regalarlo. Y así en varios casos. Por supuesto, esta persona que me contaba lo que le había pasado al padre, me lo contaba desde la plataforma de un rencor y un odio a todo lo que era Eva Perón y justicialismo. Pero por ahí uno empieza a ver algunas cosas. Ahora, es algo muy sutil. Es tan sutil que a veces, sin darnos cuenta, comienza a manifestarse. Y lo que nos compete ahora a nosotros es la iglesia, la congre. Sabemos que en el mundo, en el cosmos, gobernado por eso va a suceder, no nos debe sorprender, pero en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer justicia en el mundo si la justicia de la iglesia no es mayor que la del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los fariseos, no era nada en el reino. O sea, si nosotros toleramos a Jezabel, si nosotros no nos andamos en justicia, Dios no puede juzgar afuera. Inhabilitamos la capacidad de Dios a poder juzgar o establecer un juicio. Y lo más peligroso es que cuando Dios dice, bueno, basta, juzga. Primero el pueblo de Dios. Es que la palabra del Señor dice que nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos para que Dios no nos juzgue. ¿Cómo? Que nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos para que Dios no nos juzgue. Sí, pues. Si nosotros somos obedientes y no toleramos y no somos pasivos frente a esto, sino que lo confrontamos, lo batallamos y lo expulsamos, Dios no nos va a tener que venir a juzgar, porque nosotros establecemos justicia. Para no salirnos de esto de cómo opera acerca de la incitación, vamos a también estar mirando acerca de la seducción, cómo se manifiesta. Se manifiesta a través de la seducción. Seducir es inducir y persuadir. Estamos más o menos dentro de lo mismo.
Solamente que esto tiene una connotación muy particular, la seducción, que creo que ya se la imaginan. El cuerpo. Inducir y persuadir para modificar la actitud del otro. Y esto se realiza mediante las virtudes femeninas. La seducción, entonces, la incitación era la motivación, poner en movimiento al otro para que haga algo. Acuérdense, manipulación, seducción y el incitar. ¿Por qué el tema de seducir? Vamos a observar un versículo que ya es cuando ella está en su final de sus tiempos, de Segunda Reyes 9:30. Y a mí me gustaría detenernos un poquito en el tema este de la seducción, porque la palabra dice cosas tremendas. Me encontré con cada pasaje. Segunda Reyes. Segunda Reyes 9:30. Te da vergüenza. Segunda Reyes 9:30. Dice, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Este mismo pasaje nos lleva a otro pasaje que yo quiero que lo busquemos y lo miremos en Ezequiel 23:40, acerca de lo que ella hace de pintarse los ojos y adornar su cabeza. Porque leído acá no parece que fuera tan, gran Ezequiel. cosa. 23:40. Quizás lea uno o dos versículos más de ese, porque yo quiero que observemos que la palabra es clara y anuncia todas las cosas. Y no hay nada que se haya inventado ahora. Dice, aún más. No está hablando acá de Jezabel, pero observemos los detalles. Dice, aún más, mandaron a buscar hombres que vinieran de lejos, a quienes se les envió un mensajero, y vinieron. Para ellos te bañaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Luego te sentaste en un suntuoso diván, ante el cual estaba preparada una mesa, en las que habías puesto mi incienso y mi aceite. El ruido de una multitud despreocupada se oía allí, multitud de hombres, bebedores traídos del desierto, y pusieron brazaletes en las manos de las mujeres y hermosas coronas sobre sus cabezas. Entonces dije acerca de aquella que estaba consumida por sus adulterios. Vamos a parar ahí. Pero sí vamos a estar observando los detalles, lo que se usa para la seducción, que con lo que nosotros estamos muy familiarizados. Por eso les digo, opera de una forma que estamos tan familiarizados que no nos parece algo acerca del maquillaje, los adornos y la forma de expresarse físicamente. De esa forma, así opera el espíritu de Jezabel. Y díganme si no estamos cansados de ver publicidades, de ver promociones de espectáculos y shows y cosas que están tan llenos de todo esto. Siempre la mujer usada de esta forma para vender cosas. Bueno, ahí también opera el espíritu de Jezabel. Y esas son las cosas que entiendo yo que como congregación tenemos que estar atentos para no tolerar. Porque son cosas con las que estamos tan familiarizados que es necesario que el espíritu nos vaya mostrando, nos vaya dando entendimiento, que no se nos vaya filtrando. Y si ustedes observan, ese mismo pasaje de Ezequiel les va a llevar a otros pasajes como en Isaías, por ejemplo, también donde describe muy bien cómo operan este espíritu de seducción y cómo se manifiesta a través de la mujer.
La cuestión es que lo que yo observaba es que este espíritu que opera a través de la manipulación está desde el principio. Y creo que va a ser bueno que miremos en Génesis 2, que es algo que no vamos a ver, vamos a mirar Génesis, pero no vamos a, esto lo que les quiero decir es lo que yo observaba. Es la forma en cómo la serpiente trata con Eva y cómo le habla, ¿no? Y le viene diciéndolo, así que Dios les dijo que no hagan esto, que no coman de ningún, porque la serpiente le dice, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol que está en el huerto. O sea que usando la verdad, la manipula y la retuerce. Entonces, de esa misma forma como opera el espíritu de Jezabel, es como la serpiente se le presentó a Eva, manipulando la información, incitándola a que haga algo. De la misma manera. Si vamos a mirar en Génesis capítulo 2, versículo 18, el diseño original de la mujer, y ahí vamos a entrar un poquito en lo que decía Francisco. Entonces, la mujer, ¿qué? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y el 22? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando dice ayuda idónea, literalmente está diciendo que le corresponda. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que le corresponda. Eso es ayuda idónea. Y dice que el Señor le trajo todo lo que había creado y no encontró en todo eso que le trajo al hombre, que le presentó, la ayuda que le corresponda. Entonces Él formó o hizo una mujer, le tomó de la costilla y se la trajo al hombre. Y si ustedes buscan qué es ayudar, qué es una ayuda, resulta que ayudar es una acción desinteresada para aliviar el trabajo del otro. Entonces lo que yo veo acá es el diseño original de la mujer, y cuando observamos todo lo que estábamos viendo acerca del espíritu de Jezabel, estamos viendo el contradiseño o el antidiseño. En el diseño original de Dios, la mujer es la ayuda que le corresponde, ayuda desinteresada para aliviar el trabajo del hombre. Mientras que el espíritu de Jezabel se manifiesta en manipulación, que es la manipulación, es el influir en el otro para tener algo, para lograr algo, mientras que el diseño de Dios es la ayuda para aliviarle el trabajo a él. La manipulación es todo lo contrario, es utilizar mi capacidad para lograr algo. Estuvimos leyendo Efesios, y qué coherente es el Señor, porque estábamos leyendo de cómo es el diseño del matrimonio en un momento, ¿verdad? Que la mujer debe estar sujeta al hombre y que el hombre debe amar a la mujer. ¿Cómo qué? Como a sí mismo. Como Cristo amó a la iglesia y como a su propio cuerpo. Y llega un punto en que Pablo desarrolla este mensaje o esta enseñanza que hasta me hace sospechar de que Pablo se detiene, porque hasta no sabía cómo expresarlo. Porque dice, grande es este misterio. Pero yo hablo de la iglesia y Cristo. Es como que diciendo, no lo puedo expresar, porque es grande es este misterio.
Pero así como es Cristo y la iglesia, así es el hombre y la mujer. Fíjese que el hombre no es cabeza del hogar. En ningún lado dice que el hombre es cabeza del hogar. Cabeza de la mujer. En Efesios dice que es cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué es ser cabeza? Jesús es el diseño. Si bien de Él obedecemos y a Él seguimos, Él es que provee todo lo que la iglesia necesita. Toda contención, todo el poder, toda la unción y toda la autoridad. La iglesia la obtiene de Cristo. Con el hombre y la mujer debe pasar lo mismo. Porque los dos están diseñados para, y voy a usar esta palabra, en vez de decir gobernar, porque la palabra gobernar está muy mal, está muy manoseada. Voy a usar la palabra para administrar las nuevas generaciones. Entonces, es tan jezabélico que la mujer manipule al hombre y que el hombre quede pasivo, como que la mujer quede totalmente pasiva y dependa totalmente del hombre. Las dos cosas son antidiseño. Cada uno tiene la autoridad y fue formado para un propósito. Fíjense, ¿a quién creó Dios del polvo de la tierra y lo hizo a imagen y semejanza de él? A Adán. ¿Y a la mujer? O sea, fíjense cómo es esto. Dios crea a Adán, al varón, vamos a hablar así, al varón, a su imagen y semejanza, pero a la mujer la crea a imagen y semejanza ¿de quién? Del hombre. Del varón. Por eso, si ustedes leen, cuando la ve Adán, a ella le dice, esta es varona. Si la mujer fue hecha para ser ayuda idónea del hombre, la iglesia, ¿para qué fue hecha? Para hacer ayuda de Cristo. Ayuda de Cristo. Y si el hombre no puede realizar las cosas en plenitud sin la mujer, ¿Cristo? Sí, la iglesia. ¿Sin la iglesia? No puede llevar sus planes. Entonces, fíjense cómo la religión nos mintió, pensando que nosotros éramos simplemente aquellos que estábamos esperando que algún día el Señor nos lleve a su presencia. Y tratábamos de hacer todo lo mejor posible acá. Y nuestra única esperanza de algo era que me muera y me vaya al cielo. O que venga a buscarme. Cuando acá hay cosas que debemos hacer. Amén. Pablo lo dice en varias oportunidades y Pedro lo afirma también, que debemos completar los padecimientos de Cristo. ¿Cómo? ¿Cristo ya no padeció? Bueno, parece que no. Parece que padeció, pero hay cosas que debe padecer. ¿Y qué Cristo debe padecer esas cosas? La iglesia. La iglesia. La iglesia. En el segundo sermón de Pedro en Hechos, dice que el cielo debe recibir a Jesús hasta que sean puestas en orden, algo así, todas las cosas. Búsquenlo después en su Biblia. Así lo dice la Reina Valera. La correcta traducción es esta: que el cielo debe retener a Jesús hasta que sean puestas las cosas en orden acá. La ayuda idónea de Cristo debe poner en orden las cosas acá, para que entonces Cristo venga y complete lo que ya está completo, que consume lo que ya está consumado, porque esto es eterno. Esto es eterno.
Entonces fíjense qué sentido poderoso fue lo que hicimos hoy. Porque así como Cristo en carne iba por las aldeas y los campos predicando y anunciando el Evangelio del Reino, nosotros hoy caminamos por las calles de la costanera proclamando y anunciando la palabra de Cristo. Y oídos naturales y espirituales escucharon. Amén. Fuimos ayuda idónea. Bueno, vamos a mirar un poquito más de cómo opera Jezabel y después vamos a mirar qué es lo que el lugar, mirar un poco más el lugar correcto de la mujer, si no va a quedar todo como que este se lleva todo el mérito. Yo les cuento, hace muy poquito tiempo que vengo teniendo un poco de luz acerca de esto, pero había algo que a mí me inquietaba desde hace mucho tiempo. Y es algo que yo lo vi en mi casa, en mi familia. Y que me inquietaba muchísimo. Y es un desorden, por eso yo les digo que es algo que se nos filtra tanto, que está tan en la cultura, en la manifestación esta del espíritu de Jezabel, que es muy sutil. Yo veía y me preguntaba por qué sucedía esto, que veía un vínculo que se genera entre nosotras, las madres, y los hijos, que en muchas oportunidades nos juega una mala pasada. Es un amor, una corresponder que tenemos con los hijos, que muchas veces compite con lo que yo me debo a mi esposo. Y es algo muy sutil, es muy finito, que por esa capacidad con la que fuimos creadas, las mujeres, de ayudar al hombre, es como que a veces se nos patina la manipulación, se nos pianta, y por el buen deseo de evitar conflictos, de no tener problemas en casa, las mamás tenemos ahí como una alianza con los hijos que trae ese desorden en la casa, que no funcione la relación entre el hombre y la mujer como Dios pretende. Y trae mucho malestar, porque lo que hace este espíritu jezabélico, en definitiva, es generar en los hijos una rebeldía contra la autoridad, contra el padre. Y muchas veces, creo que solamente por depender del espíritu es que uno no transita esa patinada, porque muchas veces con la buena intención, como les decía recién, de evitar conflictos, es como, bueno, yo me pongo en el medio, entre el conflicto del hijo con el padre. Y es como, bueno, trato de apaciguar por el bien de él, y entonces hago ahí de soporte y me meto. Y bueno, eso es muy malo. Es muy sutil. A mí me jugó mucho en contra toda la herencia que tengo. Tengo una herencia de matriarcado en mi familia, donde las mujeres resolvían. O sea, mi abuela era la pastora de la iglesia. En realidad ella había sido comisionada para encargo porque era muy buena para visitar, para atender a los enfermos y tratar con la gente, y el pastor era mi tío. Pero era una lucha continua de
de poderes ahí, por la actitud que tenía mi abuela. Era tan emprendedora, era tan fiel al Señor, tan fiel, que ella estaba allá arriba, ¿me entendés? Y bueno, y eso lo recibió mi tía, la esposa de mi tío, también. Y hay cosas que yo tengo grabadas en mi memoria, como vos tendrás cosas grabadas en tu retina, de cosas que uno escuchó desde la infancia, en casa, y yo ya se los conté a los chicos esto. Una cosa que yo escuché, no sé si la escuché tantas veces, pero a mí me marcó. Era un principio, no sé, un concepto de que algún día mi marido me podía dejar, me podía cambiar por otra, pero mis hijos nunca me iban a dejar. Entonces yo me debía a los hijos, ¿no? Esa fidelidad al hijo, porque bueno, el hombre por ahí se va con otra, hace cualquiera, y éramos una familia creyente, ¿no? Pero eso a mí me marcó, y la verdad no sé si lo escuché muchas veces, o si lo escuché una sola vez, pero fue algo que se me plantó ahí, ¿no? Como una semillita, con la que después tuve que lidiar, porque es algo que es como, bueno, los hijos, claro. Ay, los hijos. Voy a lo seguro. Claro, ¿no? Pero eso después genera competencia, genera esa distancia de los hijos con el padre. Entonces, esa es también una manifestación con la que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Dañar la próxima generación. Fíjense, porque ¿cuál es la semilla, cuál es la herencia del Señor? Volver al diseño original. ¿Cuáles son la herencia del Señor? Son los hijos. La herencia de Jehová son los hijos. Son su herencia. Que no se los toquen, porque son de Él. Entonces el diablo, con todas sus artimañas y estas entes espirituales a servicio de Él, va a atentar ¿contra qué? Contra esa herencia. Entonces este espíritu jezabélico trabaja en común acuerdo con la reina del cielo. Yo entiendo que el espíritu jezabélico es la manifestación en lo que sería en ser humano de la reina del cielo. Como que la reina del cielo es la entidad espiritual y el espíritu de Jezabel es la manifestación corporal en la mujer, en la familia, en el hombre, en la congre. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de la reina del cielo? Arrebatar la paternidad. ¿Arrebatar qué? La herencia, arrebatar los hijos. Este espíritu jezabélico actúa en la familia para eso también. Bueno, culturalmente estamos empapados con este espíritu. Qué sé yo, podemos nombrar. La veneración a la madre, el Día de la Madre. Culturalmente, como les digo, en la sociedad, o sea, la mujer siempre está puesta allá arriba. Y más ahora con todos los derechos de la mujer. Ahora con la victimización y con la violencia de género. La ideología de género abarca feminismo, todo eso. Y esto de la Pachamama, eso no es la madre tierra. Eso. Y la madre tierra es reina del cielo también. Claro, o sea, todo esto. Son distintas manifestaciones. Son distintas Exacto. manifestaciones. Con distintos nombres, todo un mismo espíritu. Exacto. Disfrazado de. ¿Vieron cómo se empieza a aparecer? Cuando uno lee así, se llama espíritu jezabélico. Ahora dice, no tolerar a este espíritu. No tolerar. Porque uno dice, bueno, habla de adulterio y piensa en una infidelidad matrimonial, o habla de fornicación o piensa en un acto sexual fuera de matrimonio. Habla de idolatría y piensa en imágenes de San La Muerte, de Gauchito Gil o de cosas así. Pero yo creo que es mucho más sutil esto. Que tiene que ver con las intenciones del corazón.
Por ejemplo, dijimos que la mujer salió del hombre. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Para Dios son uno. Son uno. Supongamos que en nuestro matrimonio opera el espíritu de Jezabel. Y ella hace alianza con los niños, que afecta la autoridad. ¿Estás siendo fiel a mí? ¿O estás siendo infiel? ¿Para Dios no es un adulterio? ¿Por qué pensamos que adulterio es simplemente acostarse con otra mujer o con otro hombre? ¿Por qué esquematizamos las cosas? ¿Por qué dejamos que la religión nos hechizara y veamos las cosas tan cortitas? Porque yo puedo ser infiel a ella en muchas formas y de muchas maneras sin estar con una mujer. O sin ver nada inmoral o estar haciendo nada inmoral. Faltando la verdad. Faltando la verdad, no valorándola, no dándole lugar, no amándola a ella como Cristo me amó. Ya no estoy siendo fiel. Y si ustedes observan en las profecías, cuando el Señor habla al pueblo de Israel sobre sus fornicaciones y adulterio, estaba hablando sobre su infidelidad hacia Él. Por ir en pos de los ídolos. Ahora, yo y vos sabemos que idolatría no se suscribe nada más a un muñequito que vos puedas presentar ahí y prender una vela, sino todo lo que ocupa el lugar de él en mi corazón es idólatra. Por ejemplo, leímos hoy en Efesios que el avaro es idólatra. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Su amor es el dinero. O sea, está metido hasta acá con mamón. Para Dios es idolatría. Es infidelidad. Es adulterio espiritual. Ahora, si Dios fue tan estricto, tan severo y le puso el ojo a esto con el pueblo de Israel, cuando era el pacto antiguo que estaba destinado a desaparecer, ¿por qué pensamos que ahora la cosa no es así? Yo creo que es mucho más. Porque antes se suscribía a los actos, ahora se suscribe a lo que hay en mi corazón, en lo interno, la intención de mi corazón. Entonces, ¿cómo opera Jezabel? Seduciendo, manipulando, incitando para destituir a la verdadera autoridad. Llámese Cristo, llámese el hombre, a lo que Dios haya instituido como diseño de autoridad. Y llevar a los hijos, a la congre, a tus hijos, a la idolatría espiritual. A comer a lo sacrificado a los ídolos. A consumir lo que está dedicado a los demonios. Comunión. Tal cual. Intimidad. Tal cual. Proverbios 30:20 No lo tengo yo. dice: así es el proceder de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada. No he hecho nada malo. Para Dios hay una relación muy importante y muy significativa en el comer y en el adulterio. En otros lados, Pablo dice: para aquellos cuyo Dios es su propio vientre. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Eva? Comió. Se limpió. Yo ni sé. Yo no fui. Fue la serpiente. ¿Y qué comió? ¿Qué comió? Conocimiento. El fruto de un árbol. Cristo. Bien y mal. Ah, Desconocimiento. ¿Cómo se llamaba el árbol? Conocimiento. Del bien y del mal. Conocimiento. Intimidad. Otra cosa que el enemigo nos
quiso cerrar los ojos, pero el Espíritu nos abrió. Que era que conocer era algo intelectual. Cuando dice, y Abraham conoció a Sara y dio a luz a Isaac. Entonces te tiro esta pelotita y preguntar al Espíritu, ¿qué comió Eva? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue simplemente arrancar una manzana, como se nos dijo? El proceder de la adúltera es comer, limpiarse la boca y decir que no ha hecho nada malo. Y Eva comió. ¿De qué árbol? Del árbol del conocimiento. Ese mismo espíritu que se manifestó en Eva, porque después fue Eva y se lo dio al hombre. Y el hombre comió. El hombre comió. Es el espíritu de Jezabel. Manipula, seduce, incita a apartarnos de la intimidad con él. A sugerirnos que hay otras cosas. Y como decía Orihuela, esto se manifiesta en todos lados. En mi propia vida, en mi familia, en la concre, en el mundo. Ahora el Señor nos llama a no tolerar. A no tolerarlo. En el nombre de Jesús. Y sea puesta en evidencia. Y declaramos en el nombre de Jesús que quede a la luz sus artimañas. Amén. Para que sea expuesta. En el nombre de Jesús. Quería que miremos un poquito en 1 Pedro acerca del diseño para la mujer. 1 Pedro 3. El versículo 3 y el 4 vamos a estar mirando. Acá es, en esta carta, Pedro en este momento le está hablando a las mujeres. Entonces dice en el versículo 3. En el 2 habla de la conducta y en el 3 dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno o la persona oculta en el corazón, literalmente sería eso, con el adorno o la cualidad incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Amén. Amén. ¿Puedo leerlo de acá? ¿Puedes leer? Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Creo que es muy claro. Que se restablece la... Y creo que no por eso, justamente, eso es lo que es precioso delante de Dios. Y está hablando de mi corazón, de mi espíritu. Y eso nunca se va a manifestar en mi físico y en mi forma de presentarme como algo desagradable y feo. Creo que nunca se trata de que entonces, porque Jezabel se pintó los ojos, yo no me voy a pintar los ojos. No, claro. Sino enfocarme correctamente En la motivación por la cual lo hizo. Claro. Yo
Creo que el Espíritu nos guía, nos va guiando. En qué cosas entonces desechar, cómo hacer uso del maquillaje, de la ropa, de los peinados y de todas estas cosas, para que sea algo precioso a los ojos del Señor. Como no somos nuestros, en todo tenemos que decirle al Señor, ¿cómo hago, Señor? A los muchachos les digo, pregúntale al Espíritu, ¿cómo me corto el pelo? ¿Cómo me he visto? Señor, ¿cómo puedo estar agradable a vos? ¿Qué querés, Señor? Porque somos templo. Porque somos templo. Exacto, esto nos compete a todos, a las mujeres como a los varones. Después, cuando somos uno, ahí sí el Señor dice que yo debo estar de una situación que agrade a mi esposa. Porque mi cuerpo no es mío, le pertenece a Él, como a ella a mí. Y los dos al Señor. Amén. ¿Qué ibas a decir? Que es una manera de evangelizar, de mostrar el Evangelio en nuestras vidas, porque el capítulo 3 comienza diciendo, diciendo vosotras esto. mujeres está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta respetuosa, vuestro atavío, o sea, la conducta, el atavío, el atavío interno del corazón, es una manera de anunciar al mundo que acá está Cristo. Todas estas cosas externas responden, ahí lo dice claramente, Reflejan el corazón. a lo interno. Porque también sabemos de muchos grupos de que, bueno, no se cortan el pelo, no se maquillan, no usan bijú, no usan pantalones, o sea, un montón de cosas externas. Que es por mandato. Pero por religiosidad. ¿Y lo interno del corazón? Claro. Y me estoy dando cuenta de que hay una manifestación muy fuerte últimamente de la mujer en todo esto de la ideología de género, en todo esto del feminismo, en que la mujer de golpe renuncia a una imagen que le impusieron de perfección, entonces ella deja de depilarse, deja de maquillarse, deja de cortarse el pelo, deja de usar arreglarse, desodorante, deja de usar desodorante, deja de usar perfume, totalmente queda un asco. Claro, entonces voy a decir, ¿hasta qué punto también es meterse en el juego del otro? Porque siguen siendo cosas externas. siguen siendo cosas, exactamente. Y lo que el Señor nos muestra es que porque dice, lo cual es precioso delante de Dios, que el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Eso es precioso delante de Dios. No está hablando de nada externo. Lo externo se va a reflejar naturalmente por lo que es interno. Lo externo refleja lo que tengo adentro. Yo quería terminar con un pasaje, el último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Podemos leer el 5 y el 6, ¿no? Para que se... Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Destrucción total, dice. Lo interesante de este versículo, que es lo que yo quiero destacar, es que cuando en este pasaje en hebreo habla del padre, se está refiriendo a los hombres, que está hablando de que vuelve el corazón de los padres, está hablando de paternidad del padre a los hijos y de los hijos al padre. Bueno, eso es diseño original. Padre e hijos. ¿A dónde apunta el espíritu de Jezabel? A romper esto. Se mete desde lo más íntimo de la relación del hombre y la mujer, en los hijos, el padre, se filtra en la congre.
y está desplegado en todas formas. Entonces, Jezabel viene para que el corazón de los hijos no se vuelvan al padre, ni de los padres a los hijos. Está hablando del varón y está hablando del Padre Eterno. Y nosotros nos debemos tolerar esto. Porque dice, si no vendré... Ahora el versículo 4 dice algo interesante que me gustaría que lo veamos. ¿Qué dice? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bien. Por mucho tiempo nosotros pensamos de que ahí está hablando de Juan el Bautista. Y punto. El Espíritu Santo nos está revelando de que no se aplica solo a Juan el Bautista. Primero, ¿por qué? Porque ahí dice, antes que venga el día que de gracia y salvación y perdón de pecados, que fue lo que estableció Cristo, No, sino que el día grande y terrible. juicio. Juicio. Y Jesucristo lo dice muy claro en el Mateo 17. Mateo 17, vamos a leer desde el 10, si te parece. Dale. Te dejamos. 17:10. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en mano de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él había hablado de Juan el Bautista. Ahora, él dice dos cosas. Elías, a la verdad, viene. ¿No? Elías viene, ciertamente viene. Y después le dice, así también, dice, y yo les digo que Elías ya vino. Está usando dos verbos de la palabra venir. Dos tiempos. ¿No? Dos tiempos. Dice, ciertamente Elías viene, ¿y qué? Y restaurará todas las cosas. Ahora yo les pregunto, ¿Juan el Bautista restauró todas las cosas? Vamos a ese pasaje del segundo sermón de Pedro. En Hechos, Segundo sermón de Pedro. sí, el capítulo 3, 21. Está hablando de Cristo, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Está hablando de Cristo. Ahora fíjate que literalmente se tendría que traducir como esto, retener. Hasta que sean restauradas todas las cosas. Elías vino 3 veces. El profeta Elías, Juan el Bautista y la iglesia. Es el Elías que viene, que restaurará todas las cosas. Porque si no, el cielo debe retener a Cristo. Cuando sean restauradas las cosas, Cristo viene. Eso de que el evangelio del reino tenía que ser predicado en todo el mundo, es justamente eso, el evangelio del reino. Con todo lo que nosotros entendemos, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la religión evangélica. No llenar las ciudades de templos evangélicos o cristianos, sino llenar las ciudades de gente con cultura de reino, de familias con cultura de reino, que no juegan a una religión, sino que viven coherentemente lo que creen. Entonces son restauradas todas las cosas. Y donde Él vea que en cada lugar de la tierra haya
una simiente de Cristo que se expresa, Él viene y completa todo. Por eso Jezabel busca que eso no se dé. Por eso es tan importante hacerle esto a Jezabel. Claro. No te tolero. No te tolero. Y no tolerar es no negociar. No solo vista gorda. No te tolero. El único, según el pasaje de Apocalipsis, que tiene la autoridad para darle un tiempo a esa Jezabel es Dios. Yo la postraré en cama, pero si no se arrepiente, morirá ella y sus hijos. Léanlo. Todos los que fornicaron con ella. Y todo. Pero nosotros no debemos tolerar. Ahora, lo grandioso es que aquellos que no toleran a Jezabel, Dios le da que posean las naciones. Yo entiendo que como congre tenemos que orar en el nombre de Jesús para cubrir a nuestras hermanas. Y nosotros varones establecernos como pacto delante del Señor de cumplir y ocupar el lugar que nos corresponde. Primero agradeciendo por cada una de las hermanas. Y para que en el nombre de Jesús jamás, jamás el espíritu de Jezabel venga a molestar y a sembrar su voz en medio de lo que Dios está estableciendo acá. Amén. Y cuando se quiera manifestar, ahí enseguida quede expuesta y no te toleramos. Amén. No negociamos. Y si hay que decirle a alguien, mira, acá este no es tu lugar, te puedo decir, lo hacemos. Amén. Porque no queremos negociar ni quedar bien con nadie. Con el único que queremos quedar bien es con Él. Amén. Y si Cristo quedó solo en la cruz, no tenemos que tener miedo de quedar solos. Porque en realidad nunca estamos solos. La nube de testigos está. Y los ángeles, miríadas de ángeles. Y el trono eterno está a nuestro favor. Si no transamos. Si no transamos. Al que venciere, se le dará autoridad en las naciones. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído,